El barco más resistente jamás construido en madera, diseñado para resistir cualquier mar, cualquier hielo. Sonaba como una guerra, pero no había enemigos, solo hielo. El Endurance crujió por última vez y desapareció bajo el hielo. Estaban a 1500 kilómetros de cualquier ser humano. 27 hombres sin radio, sin rescate posible. Sin barco, sin plan, sin esperanza. Shackleton llegó tarde al Polo Sur. Amundsen se le adelantó. Amundsen era el mejor explorador polar de su época. Noruego, metódico, implacable. El primero en llegar al Polo Sur en 1911. Un rival de otra categoría. La carrera había terminado antes de que Shackleton pudiera competir. Cualquier hombre se habría rendido. Shackleton decidió intentar algo mayor: cruzar la Antártida entera de polo a polo. 2.900 kilómetros a pie. Nadie lo había hecho. El barco de madera más resistente jamás fabricado. Su casco tenía 1 metro de grosor. Sus vigas eran de roble macizo. Los ingenieros que lo construyeron decían que era indestructible. En agosto de 1914, el Endurance zarpó con 27 hombres a bordo. No llegaron ni a tocar tierra. El mar de Weddell estaba completamente congelado. El barco quedó atrapado en el hielo como una mosca en ámbar. Durante 10 meses resistió. Y luego el hielo ganó. Shackleton escribió en su diario ese día: es difícil escribir lo que siento. Para un marino, su barco es algo más que un hogar flotante. Tenía 40 años. Sabía que probablemente era su última gran expedición. Y el barco acababa de desaparecer bajo el hielo. Lo que hizo a continuación lo convierte en uno de los líderes más extraordinarios de la historia. Aquí empieza la verdadera historia. No las de la supervivencia física, sino la de algo mucho más difícil: mantener la mente de 27 hombres intacta durante 700 días en el fin del mundo. El barco se hundió un miércoles por la tarde. El jueves por la mañana, Shackleton convocó a su tripulación. Nuestra misión ha cambiado. Ya no cruzamos la Antártida. Ahora todos volvemos a casa, sin lamentos, sin culpas, sin mirar atrás. ¿Cuántas veces en tu vida te has quedado paralizado, mirando lo que perdiste, en lugar de definir a dónde vas ahora? Identificó a los hombres más negativos del grupo y, en lugar de aislarlos, los puso a dormir en su propia tienda. Los mantuvo físicamente cerca de él. No para castigarlos, sino para neutralizar su influencia sobre el resto. Con 20 grados bajo cero y sin barco, partidos de fútbol sobre el hielo, obras de teatro, carreras de trineos, porque sabía que la mente ociosa en condiciones extremas se vuelve su propio verdugo. Una noche, Shackleton vio a uno de sus hombres temblando más de lo normal. Señalarlo habría sido humillarlo. Shackleton no dijo nada, simplemente ordenó:
leche caliente para toda la tripulación. El hombre que la necesitaba bebió sin sentirse señalado, sin perder su dignidad. Eso es liderazgo. No el que manda, el que cuida sin que se note que está cuidando. Cuando tuvieron que caminar sobre el hielo, Shackleton tiró en la nieve su reloj de oro, su pitillera, sus monedas. Solo sobrevive lo esencial. Luego sacó la Biblia de la expedición, regalo de la reina Alexandra, y la tiró también. Pero antes arrancó una sola hoja del libro de Job. Job, el personaje bíblico que lo pierde todo de golpe. Familia, salud, riqueza, sin haber hecho nada malo. No entiende por qué. Aún así, no se rinde. Sigue en pie. Shackleton no necesitaba el libro entero, solo ese recordatorio, que se puede perder todo y seguir de pie. Luego miró al otro hombre que cargaba con el banjo y dijo: este se queda, es medicina mental, la que necesitamos más que a la comida. La moral no es un lujo, es infraestructura de supervivencia. Cargaron 3 botes salvavidas y se lanzaron al océano más peligroso del mundo. ¡Vamos, empujad con fuerza! ¡Ya flota subido a bordo! 7 días, olas de 12 metros, temperaturas bajo cero, empapados sin dormir. Llegaron a la isla Elefante, tierra por primera vez en 497 días. Pero nadie sabía que estaban allí. Nadie vendría a buscarlos. Shackleton cogió a 5 hombres y el bote más pequeño, 6 metros, y navegó 1.300 kilómetros hasta Georgia del Sur, por el océano Antártico en invierno. Llegaron, pero en el lado equivocado de la isla. Cruzaron a pie montañas inexploradas, sin mapas, sin equipo, en la oscuridad, 36 horas sin parar. Y entonces ocurrió algo que ninguno supo explicar jamás. Shackleton, George y Crean caminaban al límite, y los 3, por separado, sin decírselo, sintieron lo mismo: que había una cuarta persona caminando con ellos. Al llegar, Shackleton lo dijo primero: éramos 4, no éramos 3. Worsley y Crean asintieron en silencio. Los psicólogos lo llaman el Shearman Factor. Ocurre en situaciones límite. Una presencia que acompaña cuando la mente ya no puede sola. 4 meses después, Shackleton volvió a la isla Elefante. Los 27 hombres estaban vivos, ninguno muerto, ni uno. Y Shackleton no perdió ni un solo hombre. No porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más valiente, sino porque entendió algo que muy pocos líderes entienden. Te siguen porque sienten que les importas. La leche caliente, el banjo, la página de Job guardada en el pecho, pequeños gestos, enorme impacto. Cuando llegues a casa, cuando estés con tu equipo, con tu familia, con alguien que está pasándolo mal, no hace falta que le digas nada extraordinario. A veces basta con ordenar
leche caliente para todos. ¿Cuál es tu endurance? ¿Qué barco se está hundiendo en tu vida ahora mismo? Escríbelo en los comentarios o medítalo. Te leo. Si esta historia te ha aportado algo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos el pasado, lo transformamos en sabiduría para tu presente. Nos vemos en el próximo vídeo.